Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, licenciado. Eric. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Licenciado. ¿Cómo están? Es licenciado. ¿Todo bien? Muy bien, compañeros. Ahorita vamos a empezar nuevamente las clases. Después de ya varios días que teníamos de no vernos porque por el tema de los feriados, los temas de los exámenes y que de ahí suspendieron los exámenes. Pero aquí estamos el día de hoy. Para efectos de la Contraloría General de Cuentas, el día de hoy, 28 de octubre del año 2022, siendo las 17 horas con 42 minutos, damos por iniciado el curso del sexto semestre de la jornada nocturna del programa de estudios del área de estudios penales, contenido en el curso de Derecho Procesal Penal 1. Y para el efecto, pues empezamos con el curso dando continuación a lo que llevábamos anteriormente. Ya ustedes se dieron cuenta, más o menos, los primeros vestigios de lo que es el Código Procesal Penal y lo que es el Derecho Procesal Penal, que desde el punto de vista doctrinario y teórico, pues ustedes ya conocieron y ya sustentamos 2 evaluaciones sobre el Derecho Procesal Penal. ¿Cómo les fue en los exámenes? ¿Todo bien? Algunas sí, de otros no. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Nítido. Todo bien. Vi las calificaciones y me agradé bastante. Yo sé que de alguna manera, como es una forma virtual la que nos estamos examinando, de alguna manera, pues ustedes saben que estos exámenes no es de engañarse a uno mismo, porque en algunos casos nosotros los catedráticos, pues ya sabemos que a veces hay grupos que se organizan y se examinan todos en una clase, otros se conectan virtualmente y se comunican para contestar las preguntas, y a modo de que las preguntas sean razonablemente analizadas y proceden a contestarlas en una forma uniforme a efecto de que todos obtengan una nota. Pero esa característica del examen que se da en forma virtual no es igual a lo que se daba en el tema de las clases presenciales. ¿Se recuerdan que cuando se hacían exámenes presenciales, pues uno como catedrático se convertía como una especie de policía porque había que dejar un escritorio de por medio entre los estudiantes, las filas de estudiantes, para que pudieran hacerse el examen en un cuadernillo y escribir por su propia cuenta con su bolígrafo y su propio puño las respuestas que consideren pertinentes en forma individual. Pues ahora no se puede porque ustedes saben, pues la tecnología ha venido a ayudar. Pero de una forma hay que evaluar las ventajas y desventajas de lo que contrae esa forma dinámica de examinarse. Para el que quiere hacerlo individualmente, pues hay algunos que sí lo han hecho en su forma particular, en su casa, en su trabajo, en donde fuera, pues se ponen a contestar el examen dentro del periodo y el horario correspondiente. Pero la mayoría pues busca ayuda y se ponen de acuerdo. Pues qué bien que los que no tienen oportunidad de algunas veces estar en clase, buscan la ayuda de los compañeros que sí estuvieron en clase. Por ejemplo, hoy estamos a un número de estudiantes de esta sección de aproximadamente 100 estudiantes y solo se conectan 40, 45, prácticamente menos de la mitad de la clase. Pero bueno, allá los compañeros después andan preguntando ahí que me pueden dar las diapositivas, qué fue lo que dijo el catedrático o cosas así. Pero ya dependerá de cada interés que se tenga en cuanto a la formación y preparación que ustedes quieran tener como como estudiantes, y que el catedrático pues les informe de alguna manera cómo deben de ser las diferentes figuras jurídicas que se abordan. No se alcanza a ver prácticamente todo porque es un programa saturado de cada una de las figuras, de lo cual ya ven ustedes que no nos alcanza. Pero bueno, estamos viendo los puntos especiales, los esenciales y un resumen genérico sobre lo que es el proceso penal. Pero desde ya estoy complacido porque las respuestas que nos dieron en el primero y segundo parcial han sido muy satisfactorias. Han superado la media, es decir, llegaron al 61 y de lo que, del 100% que evaluamos, y eso es lo que realmente se necesita. Aunque el estudiante sancarlista necesita que pase más de la media, una tercera parte de la media,
o por lo menos las 3 partes de lo que equivale el porcentaje de evaluación, porque muchas veces nos conformamos con el 61 y lo demás es ganancia, decimos. Pero entonces lo hacemos por el afán únicamente de ganar el curso. La idea es que ustedes tengan el conocimiento. Recuerden que la universidad se está formando, la academia lo que hace es formándolos. Ustedes son como especie de ladrillo que van absorbiendo, porque va a llegar un momento en el cual ustedes van a tener que expulsar en forma individual en las diferentes situaciones que se presenten en la carrera de abogado y notario, lo que aprendieron en la academia, lo que aprendieron en la universidad. Y lo van a tener que hacer, no van a tener oportunidad de consultarle a su papá, a sus amigos. Hay muchos que llaman a sus parientes y mira, estoy haciendo un examen y necesito que me ayudes a contestar esas respuestas. Ya lo sabemos, eso es, algunos abogados y notarios pues apoyan a sus hijos, apoyan a sus sobrinos y les dan las respuestas y bueno, han sido acertadas. Pero la idea es que cuando ustedes pregunten y obtengan la respuesta correcta, que ustedes retengan esa respuesta correcta a efecto de que su asidero legal, su asidero de conocimiento, quede en ese ladrillo absorbido, por así decirlo, para que ustedes en su momento se recuerden. Ah, esta fue la que me dijo mi cuate. Esta fue la que analizamos con el grupo. Porque prácticamente las evaluaciones se convierten en ensayos de estudio. Eso lo sabemos perfectamente. Entonces, no nos preocupamos. El tema es de que el sistema nos limita a hacer pregunta directa, amplia, de escritura abierta, sino que nos encierra en la selección múltiple o en las características que ponemos, porque esa es la única forma de cómo evaluar rápidamente y ustedes obtener sus calificaciones de forma inmediata. Porque antes, pues, se tenía que leer todo lo que era el cuadernillo escrito a mano. Habían unos que escribían bien, otros que escribían mal, otros que no se les entendía nada y otros que eran jeroglíficos. Entonces, ¿qué podía calificar el catedrático ahí? Y había una gran cantidad de personas que como el catedrático no entendía, pues le ponía mal a la respuesta, aunque hubiese escrito bien, no se entendía y por razones de tiempo no podían dar la calificación correcta. Hoy no, hoy el sistema lo está sistematizando todo, ya ustedes se dieron cuenta. Ponemos una serie de preguntas, entre las preguntas 3 opciones y ustedes tendrán que elegir la opción correcta. 3 o 4 opciones o en su deliberación, algún caso planteado que se presente, pues a adecuarse a la respuesta que más o menos pues se les pone para que ustedes contesten lo que procedería. Así es de que, pues felicitaciones, se los agradezco mucho ahí la buena intención y los felicito. Mi idea es que ustedes ganen, pero ganen sabiendo, no ganen solo por ganar, porque entonces pasan los semestres y pasan los cursos y al final no aprendieron nada. La idea es que se les retenga, que tengan ustedes el conocimiento de qué es lo que estamos viendo. La tarea de nosotros en este semestre es conocer el proceso penal en su parte inicial, por eso se llama Derecho Procesal Penal 1. Conocer qué se trata el proceso penal. El proceso penal es precisamente lo que ustedes han venido conociendo, las múltiples figuras jurídicas que presenta el Código Procesal Penal que se tienen que ceñir específicamente a todo lo que dice la ley. Hay figuras que se entienden que deben calificarse y deben evaluarse y aplicarse tal y como lo expresa la ley. El día de hoy vamos a dar parte del programa, seguimiento del programa, que es nuestro programa de estudios del Derecho Procesal Penal del sexto semestre. Y arribamos ya en esta fase, en la recta final, rumbo al examen final, para que ustedes aprueben su curso. Desde ya les estoy deseando lo mejor de lo mejor en este trayecto final del curso de Derecho Procesal Penal 1. Cuando ustedes entren a Derecho Procesal Penal 2, de alguna manera ya van a saber las bases o los cimientos que necesita el código, el proceso penal. Hoy vamos a hablar de la etapa preparatoria. Y vamos a hablar, ya esta es en la segunda fase del programa, ¿qué es la fase preparatoria? Pues la fase de preparatoria es una fase de investigación propiamente dicha.
de averiguación de la verdad, tal y como lo expresaba el artículo 3 y 5 del Código Procesal Penal, que se recuerdan que habíamos visto que la finalidad del proceso penal es encontrar la verdad y atribuirle los hechos delictivos a la persona que se considere directamente vinculada. Dos presupuestos: establecer los hechos, que los hechos sean verídicos, que los hechos sean reales, que los hechos sean acordes y que estos hechos tengan una significación de relevancia penal. Un hecho que no tiene relevancia penal, no podemos iniciar un proceso penal. De ahí nos vamos al principio de legalidad que nos establece el artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal, así como el 1 del Código Penal. Partiendo de este punto, tenemos que ocurrió un hecho que hay que procesarlo, es decir, iniciar un proceso para la averiguación. Cualquier hecho delictivo que ocurra en el sentido de que tengamos nosotros conocimiento o el Ministerio Público tenga conocimiento, tenemos que entender como juristas que esto va a llevar un proceso. ¿Y qué significa el proceso? Pues es el conjunto de pasos que dan determinado ordenamiento jurídico para poder llegar a una finalidad, que es encontrar la verdad y obviamente responsabilizar a la persona que de alguna manera incurrió en esta violación de alguna norma jurídica. Partimos del Código Penal porque el Código Penal establece normas prohibitivas y estas normas prohibitivas incurren en una de ellas. Hacemos una relación previa en el derecho penal que sí efectivamente hay una relación de causalidad, por lo cual podemos determinar que la existencia de un hecho es real, verídica y que debe ser susceptible a un proceso penal para deducir la responsabilidad de la persona que pudo haber cometido ese hecho o haber cometido ese acto. Entonces, la etapa preparatoria es precisamente esa fase que se inicia para poder realizar una investigación. Pero hay que recordar también que el Ministerio Público, antes de esa etapa preparatoria que estamos hablando es la que debe ser declarada judicialmente. Pero como hay actos previos a la investigación, por ejemplo, el día de hoy se conoció un hecho delictivo, el Ministerio Público, inmediatamente de tener la noticia criminal, tiene la obligación de iniciar una investigación preliminar o una investigación que dé como resultado llevar a un órgano jurisdiccional, es decir, a un juez, para que se proceda a una etapa preparatoria, es decir, identificar a los responsables. Eso era lo que efectivamente podíamos decir inicialmente cuando teníamos la noticia criminal. Se recuerda que hablamos de la denuncia, la querella, la prevención policial, que son los elementos que de alguna manera más comunes para dar a conocer el acto criminal que el Ministerio Público puede iniciar la investigación. Llegando a la investigación que tiene el Ministerio Público, de acuerdo al artículo 5 del Código Procesal Penal, podemos establecer que hay un hecho criminal que debe investigarse y que a la vez debe procesarse. Pero para poderse procesar, tenemos que vincular a las personas que resulten directa o indirectamente responsables. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que llegar ante un órgano jurisdiccional, ante el juez, a decirle: señor juez, este es el hecho, estos son los actos. Y de acuerdo a la investigación preliminar, se establece que hay indicios, por eso es que antes de la etapa preparatoria se habla de indicios. Hay indicios que orientan al Ministerio Público a decir que determinada persona o determinadas personas son las que cometieron un hecho delictivo y por lo tanto solicito que se les ordene la aprehensión para que se presenten ante este proceso, para hacerlos llegar al proceso. Hay nombres, hay apellidos, hay una serie de situaciones que se dan y entonces el juez observa esos indicios y se dice que cuando hay indicios suficientes
para poder emanar una orden de captura, una orden de aprehensión, emite las órdenes y lo que le queda al Ministerio Público, auxiliado con la policía, es de irlo a capturar y presentarlo ante el juez para una primera declaración indagatoria, y partiendo de esa declaración indagatoria y se dicte el auto de prisión y el auto de procesamiento, en ese momento empieza la etapa preparatoria. Héctor Danilo López Orellana me levantó la mano. Sí, gracias, Lick. Buenas tardes. Gusto de saludarle. Gracias por todas las explicaciones. Fíjese que comprendo el punto en donde usted dice hay indicios. Vamos a poner el caso del recién procesado y acusado José Rubén Zamora Marroquín, donde el juez le dijo hay indicios de ciertos delitos y entonces le declaró prisión preventiva en lo que está la averiguación de la verdad, la etapa preparatoria, ¿verdad? Igualmente a la persona que trabajaba con él, su secretaria, también encontraron indicios de malversación, etcétera. Entonces eso sí lo tengo claro porque hay un acusado, ¿verdad? Es un delito de acción pública porque el bien es la fe pública, vamos a decir en este caso, por el fraude, digamos. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede en el caso del día de hoy? Específicamente el intento de asesinato para la señora fiscal del Ministerio Público y el asesinato de su guardaespaldas que se sucedió hoy en la zona 3 a las 7:30 de la mañana. Entonces llega el Ministerio Público y hace las investigaciones, como usted dice, ¿verdad? Me imagino que es en la etapa preparatoria de lo que estamos hablando, ¿verdad? Ellos llegan... No, ahí no estamos hablando todavía de la etapa preparatoria. Pero... Estamos hablando de la investigación preliminar. Eso entonces... Ahí es donde yo quiero llegar, que entendamos, digamos, perfectamente tomando ese ejemplo, ¿verdad? Llega el Ministerio Público, circula el área y entonces empieza una investigación. Y resulta ser que el presunto sicario, porque tiene sus derechos, ¿verdad? A 4 cuadras cae herido, lo transportan al hospital y fallece. Entonces, vamos, y las otras 2 personas que iban en un vehículo rojo se desaparecieron. Bueno, entonces, en este caso, ¿cómo sería el proceder? Porque, digamos, en el caso anterior de José Rubén Zamora, pues ahí está él, ¿verdad? Él es el sindicado y entonces hay un norte de cómo proceder porque es a él al que se le va a acusar. Pero en este caso, donde no hay responsables, hay pues, pero se fugaron. ¿Cuál es el proceder en este caso del Ministerio Público para llegar a esta etapa? Porque en este caso considero yo que es el Ministerio Público el que va a acusar al que encuentre responsable. Claro. Pero ¿cómo es porque es un delito de acción pública, ¿verdad? Entonces no es a instancia particular, sino ahí está directamente en flagrancia, etcétera. Pero ¿cómo es el inicio del Ministerio Público para empezar a hacer esas indagaciones y llegar a esa etapa preparatoria? Gracias, Lick. Ok. Muchas gracias por su participación y le agradezco bastante porque es un punto que debemos de aclarar para que quede bien fortalecido y que ustedes no tengan mayor duda. Todo acto, todo hecho que sucede en el ambiente, todo lo que ocurre, en el primer caso que usted me presentó de ejemplo del señor periodista, ocurrió que hubo una noticia criminal. Y a partir de ese momento se empezó una investigación. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio Público, dentro de las facultades que le otorga la Constitución y el Código Procesal Penal, en el momento de tener conocimiento de que ocurre un hecho criminal de acción pública, que afecte los intereses de la sociedad, está obligado a iniciar la investigación criminal y la persecución penal. Partiendo de ese punto. En el segundo caso que usted me está planteando, que ocurrió el día de hoy, que yo no he tenido tiempo de informarme ni ver mi celular, yo lo veo hasta en la noche, de qué fue lo que ocurrió, lamentablemente lo que ocurrió a los señores fiscales. De igual manera, el Ministerio Público
tuvo conocimiento de un acto criminal que viola leyes penales y a partir de ese momento está obligado a iniciar una investigación. En el caso del señor Zamora no se puede creer de que fue a instancia particular. Por eso es que hay que definir bien la diferencia entre cada uno de los delitos de acción pública y de los de acción pública a instancia particular. Cuando son los delitos de acción pública, el Ministerio Público, al darse cuenta de un hecho delictivo, debe iniciar las investigaciones correspondientes y ejercer la persecución penal. En los delitos de acción pública a instancia particular, que los refiere el artículo 24, 24 bis y 24 ter, tenemos que darnos cuenta que se necesita lo que antes decíamos la parte pidiente. Ahora ya no se dice eso, ahora se dice a instancia particular. Eso quiere decir de que tiene que alguien en esa clase de delitos, por decir la estafa, la calumnia y cosas así, el interesado, afectado, agraviado es el que insta al Ministerio Público a iniciar una persecución penal. Aquí es donde tenemos que tener claro, bien claro, esa clasificación que nos da el Código Penal 24, 24 bis, 24 ter. Delitos de acción pública a instancia particular o con autorización estatal, que son los casos de antijuicio, y los delitos de acción privada, que son eminentemente acción privada, que se resuelven en un procedimiento específico que se llama procedimiento de acciones privadas. Eso está ya al final del código. Entonces, esa característica especial de diferenciación de los delitos nos orienta a que si es de acción pública, no podemos decir que lo del señor periodista haya sido acción a instancia particular, porque eso, ahí hay delitos de lavado de dinero y no sé qué otros son los que están sindicando ahí, que esos son de acción pública. Entonces, en cualquier sentido, usted puede iniciar una investigación si ocurre algo dentro de su casa. Pero si dentro de su casa es acción pública, el Ministerio Público va a actuar. No que porque está dentro de su casa va a ser acción privada, no. Hay delitos de acción pública que se cometen en áreas cerradas, en escenas cerradas, y hay delitos de acción pública que se cometen en áreas abiertas, como en este caso el ataque a estos dos señores fiscales. Entonces, a partir de ese momento, empieza una investigación. ¿Qué quiere decir la investigación? Lo que hablábamos cuando se recuerdan, cuando yo les hablé a principios del año, principios de este semestre, que ustedes están sentados en su casa viendo televisión, quizás la novela o Netflix o qué sé yo, y de repente escuchan unas detonaciones de bala. Se asustan. Ahora, como está ya próspera la Navidad, pueden decir ya alguien empezó a celebrar la Navidad y empezaron a quemar cohetes. Pero no es así. Son disparos de arma de fuego que de alguna manera dieron origen a que usted se levantara de su sillón cómodamente, que está sentado cómodamente, y se acercara a la ventana de su casa o a la puerta de la ventana, no sé, y empezar a ver, y resulta que usted ve a una persona tirada enfrente de su casa en media calle. Automáticamente, como futuros profesionales del derecho, como abogados, pensamos en un hecho que viola normas jurídico-penales. Entonces, cuando se violan las normas jurídico-penales, automáticamente, como profesionales del derecho, estudiantes de la San Carlos, del área de derecho, pensamos en un proceso. Así debe ser. Pensamos en un proceso. ¿Qué sigue después de que ustedes se asomaron a la ventana, vieron al cuerpo tendido ahí lleno de sangre, con 5, 6, 7 perforaciones de bala, de acuerdo a las detonaciones que ustedes hayan escuchado inicialmente? Y ustedes observan, así como otras personas, qué está pasando.
Es ese momento preciso que se origina el delito. En ese momento preciso se inicia una investigación. ¿Cuál es la investigación que hacemos nosotros cuando empezamos a ver eso? ¿Qué pasaría? ¿Serían cohetes o serían detonaciones de armas? No, esos fueron disparos. Ya estamos asumiendo que hay disparos de arma de fuego. Si pensamos en un disparo de arma de fuego, inmediatamente pensamos en el disparo de arma de fuego que habla la ley de armas y municiones. O estamos hablando de otro delito. Automáticamente estamos relacionando que esos hechos son criminales, no son normales, que afectan a la sociedad, que están afectando a una víctima, que están afectando a un ciudadano. Y desde ese momento, de oficio, el Ministerio Público debe iniciar las investigaciones. Pero fuera del apartado de esto, que estamos hablando de un hecho de homicidio, así como lo que está pasando ahí el día de hoy, hablemos del otro caso de los delitos del escritorio. Con su computadora puede haber una persona que comete un delito, nadie se da cuenta, no hay sangre, no hay nada, no son violentos, pero son delitos de acción pública. Por decir, hacer una transferencia bancaria más allá de los $10,000, por decir, sin hacer un registro previo, por decir, cualquier acto, son los delitos que están fuera de la violencia, pero que significa delitos de acción pública. En el momento que el Ministerio Público se da cuenta de esa situación, inmediatamente inicia una investigación. Desde ese momento. Si no se dio cuenta precisamente en ese momento, pues se dará cuenta más adelante y a partir de ese momento retrotrae en el momento de que se iniciaron los primeros actos de delitos de acción pública. Y empieza la investigación, tanto en la escena del crimen violenta, con sangre y todo lo demás, como en el delito. Le vamos a pedir aquí a Leonel Arrieta, se llama, ¿verdad? Si nos puede apagar el micrófono. Bueno, entonces, de las dos vías se inicia una investigación y el Ministerio Público empieza a recabar qué pasó, quién le disparó, de dónde vinieron las armas de fuego, qué testigos hay y una serie de diligencias o figuras jurídicas que se presentan en el desarrollo del proceso que deben de cumplirse de conformidad con la ley para arribar a una determinación indiciaria. ¿Qué significa eso? Que se recolectan indicios. Cuando se recolectan indicios de que ya hay suficientes para creer que determinada persona cometió un delito, entonces, basado en lo que establece el artículo 3, recuerdan que cuando empezamos el curso yo les dije, no se les olvide el artículo 3, siempre llévenlo en mente. El artículo 5, que habla de la tutela judicial efectiva. Hay una tutela judicial que está pendiente de todos esos actos, en la cual se tiene que averiguar si efectivamente lo que ocurrió es real, es verdadero, y si de lo que ocurrido, de lo ocurrido en ese hecho, puede resultar el establecimiento de una posible participación de una persona. Cuando tenemos esos dos presupuestos y hacemos esa investigación como Ministerio Público de oficio, que es acción pública, entonces nos vamos al 257. A ver, ¿quién me lee el artículo 257 para encontrarle un poquito más de ánimo a esta clase? El artículo 257 del Código Procesal Penal, por favor, compañeros, alguien que me lo lea. Hola. Licenciado, muy buenas tardes. Mucho gusto de saludarlo. Le habla María Los Ángeles. María Los Ángeles Arévalo. A la orden. Muchísimas gracias. El artículo número 257, usted nos había indicado que le colocáramos el título de reglas de fragancia. Exactamente. Este artículo trata sobre la aprehensión. Okay. Dice así: la policía deberá aprehender a quien sorprenda en delito flagrante. Se entiende que hay flagrancia
cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo. La policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Y usted en su momento nos mencionó que realizáramos, o sea, que colocáramos ahí es el anexo con el artículo número 6 de la Constitución Política de la República de Guatemala para la relación entre el hecho. Eso es todo. Ok. Hay otro párrafo. Podríamos seguir. Ahí dice para que proceda la aprehensión en este caso. ¿Sí estamos bien? Sí, licenciado, disculpa, continúa, perdón. Dice, para que proceda la aprehensión en este caso, es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. En el mismo caso, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión y a impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores. Deberá entregar inmediatamente al aprehendido, juntamente con las cosas recogidas, al Ministerio Público, a la policía o a la autoridad judicial más próxima. El Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal cuando estime que concurren los requisitos de la ley y que resulta necesario su encarcelamiento, en cuyo caso le pondrá a disposición del juez que controla la investigación. El juez podrá ordenar cualquier medida sustitutiva de la privación de libertad o prescindir de ella, caso en el cual liberará al sindicado. Bueno, esto no nos vamos a entretener mucho porque ya lo vimos que en su relación con la Constitución en cuanto al artículo 6 de la misma. Entonces, el énfasis de a lo que el compañero estaba preguntando hace un momento está prácticamente en el primer párrafo, haciendo la diferenciación del hecho de violencia ocurrido el día de hoy. Y en cuanto a lo que hemos venido indicando, está el tercer párrafo, donde dice, el Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal cuando estime que concurren los requisitos de ley. ¿Qué significa eso? Significa que cuando el Ministerio Público haya conocido todos los elementos de indicios que apuntan directamente a una persona vinculada, así como lo dice el artículo 5, que determine manifiestamente que hay una persona responsable, entonces solicitará la orden de aprehensión al juez. Entonces hay dos formas, aquí nos enfrentamos a dos presupuestos de cuáles son las únicas formas de aprehender a una persona. Lo que nos dice el párrafo primero y lo que nos dice el párrafo segundo. En el caso de violencia que el compañero nos estaba indicando, Héctor Danilo López, nos estaba indicando del hecho de violencia, ese tipo que se fue y lo alcanzaron y que lo capturaron más adelante. Eso concurre en lo que establece el primer párrafo del artículo 257, donde se dice que inmediatamente a ocurrir el hecho, la policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Es exactamente lo que ocurrió el día de hoy. Pero hay un requisito legal que debe establecerse. Para que proceda la aprehensión de ese sujeto, en este caso, es necesario, dice la ley, que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución.
¿Qué significa eso? Significa que si este señor fue el que le disparó a los fiscales y los fiscales en repeler el fuego que les estaba dando, también lo hirieron y más adelante terminó él tirado en el suelo y ahí lo pudieron haber aparecido. Eso tiene conexividad entre uno y el otro acto. Son las reglas precisamente de la flagrancia que se deben de respetar. O cuando exista la flagrancia propiamente dicha, que en el momento, lo que nosotros llamamos comúnmente con las manos en la masa. Van a disculpar la expresión, pero así es como nosotros manejamos muchas veces las cosas en un lenguaje común, de decir, lo agarraron flagrantemente, con el hecho, con la pistola, con el cuchillo, con el machete, y ahí fueron, lo sorprendieron donde había ocasionado las lesiones a las personas o le había dado muerte a una persona. Y la otra es la conexividad que instantes después puede hacer. A partir de ese momento se inicia, obviamente, la investigación. Si fue por flagrancia, queda detenido provisionalmente por flagrancia hasta que se resuelva su situación jurídica. Si el Ministerio Público en el párrafo tercero, que hizo la investigación previa y que concluyó que sí habían indicios, presenta un escrito al juez de primera instancia diciéndole, mire señor juez, ya tengo la investigación completa y necesito que usted ordene la aprehensión, y entonces ya se hacen las diligencias de primera. Disculpe que le interrumpa. Todo eso concurrió el día de hoy. El único problema fue que el presunto sicario falleció en el hospital. Entonces, esa era la pregunta, ¿verdad? Ahí, ¿cómo es que procede el Ministerio Público? Porque estaban todos los indicios. A 4 cuadras estaba él tirado con la motocicleta tirada, el arma de fuego, un celular, casco, etcétera. Y entonces los bomberos lo recogen, lo llevan al San Juan de Dios. Y se murió. Bueno, y ahí terminó. Correcto. Para él se extingue la responsabilidad penal. Entonces, ahí ya no hay responsabilidad de él. ¿Cómo se extingue la responsabilidad penal en el primer presupuesto? Por la muerte del imputado. ¿A quién vamos a perseguir? Ahora, a los copartícipes, a las personas que de alguna manera resultaron vinculadas en ese ataque, a ellos son los que se inician la persecución penal. Entonces empieza la investigación. El Ministerio Público ahorita tendrá que determinar con todas sus facultades quiénes fueron los que participaron en ese hecho, quién está atrás de esa acción criminal que cometieron estos señores, quién ordenó que les dispararan a los fiscales. Todo eso son cuestiones que ya no habían sucedido en Guatemala, pero lamentablemente sucedieron hoy, lo cual es muy lamentable. Es de lamentar pues las muertes de las personas, pero ahora es el momento que el Ministerio Público tiene que investigar. Bueno, pero nuestro objetivo el día de hoy en el curso es llegar a la etapa preparatoria. Entonces, lo que se refiere las reglas de la flagrancia y la solicitud de aprehensión concluye en el artículo 82 del Código Procesal Penal. Así es de que nos vamos al artículo 82, que vamos a ver la primera declaración indagatoria. Cómo se hace la primera declaración indagatoria, el desarrollo de la primera declaración indagatoria, sin antes observar las advertencias. ¿Qué sucede en las advertencias? Las advertencias legales preliminares a esa audiencia. Y las podemos leer en el artículo 81. ¿Alguien que me lea el artículo 81 para ir avanzando? 81. Por favor.
Ok. Este artículo 81, por favor, quisiera, si ustedes me hacen el favor, de que le anoten ahí a un ladito artículos 7 y 8 de la Constitución. Eso va correlacionado o concatenado con lo que establece el artículo 7 y 8. ¿Alguien que me lea el artículo 7 y 8 de la Constitución, por favor, jóvenes? Artículo 7. Notificación de la causa de detención. Toda persona detenida deberá ser notificada inmediatamente, en forma verbal y por escrito, de la causa que motivó su detención, autoridad que la ordenó y lugar en el que permanecerá. La misma notificación deberá hacerse por el medio más rápido a la persona que el detenido designe, y la autoridad será responsable de la efectividad de la notificación. Artículo 8. Derecho del detenido. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sean comprensibles, especialmente que puede proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar, sino ante autoridad judicial competente. Ok. ¿Alguien que me lea el artículo 12 de la Constitución, compañeros? Derecho de defensa. Artículo 12, licenciado. Derecho de 12. defensa. 12, estamos bien. Muy bien. La Gracias, defensa, Evelyn. a la orden, licenciado. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Ok. ¿Algún otro compañero que me lea el artículo 85 del Código Procesal Penal? Ok, muchas gracias. Esos artículos que leímos, el 7, el 8, el 12, el 81 y el 82, se relacionan entre sí. Así es que estamos frente a la audiencia. Si dio la atención o lo agarramos flagrante, como decía el compañero Héctor Danilo López Orellana, lo que pasa es que se nos murió el sindicado, pero pongámosle que estaba vivo y se recuperó y lo tenemos que llevar ante el juez, que fue detenido en flagrancia. Se presenta ante el juez, a la persona que se le pidió la orden de aprehensión se presenta y estamos frente al artículo 82 del desarrollo de la audiencia. Para entrar a conocer esta audiencia tenemos que tener bien claros lo que significó la causa de detención del procesado o del sindicado, que está regulado en el artículo 7. Y también tenemos que tener bien claro que a partir de ese momento que le es notificado una causa de detención a una persona, tiene derechos ya encontrándose en detenido. Aquí ya empiezan a jugarse los derechos. Y otro derecho que es consagrado definitivamente, que no puede ser sometido a ningún interrogatorio o ninguna, si no tiene su defensa.
si no tiene su abogado defensor. Ahí es donde entramos nosotros como abogados. Ese artículo 12, bendito sea para todos los abogados, porque nos permite entrar a conocer ese conflicto como abogados, tanto como jueces, como fiscales, como abogados defensores. Aquí encontramos esta relación de abogados. Un abogado que es juez, un abogado. Mire lo bendito de la profesión que agarramos, que la misma ley le obliga a que debe de tener una asistencia legal. Bueno, pero ya vamos a ver eso de la defensa. Pero acá tenemos también prohibiciones, métodos prohibidos para la declaración, donde se tiene que observar tanto el juez, el fiscal y el abogado defensor hacerlo valer, es que el sindicado no será protestado como un testigo. ¿Qué significa eso? Que el testigo se presenta y levanta la mano. Y al levantar la mano, levante su mano a la altura del hombro derecho y jura decir la verdad. O en el nombre del pueblo de Guatemala, jura decir la verdad. Sino que simplemente será amonestado. Ese es un derecho. Al procesado no se le puede decir judicialmente, usted tiene que decir la verdad y comprometerse aquí a decir la verdad. Aquí solamente se le dice, sí, fíjese esta observación, distinto a un testigo, distinto a un perito, distinto a cualquier persona que vaya a declarar ante un juez. Al sindicado solamente se le dice, se le amonesta para que diga la verdad. Solo se le amonesta. No será protestado. Y no será sometido a ninguna clase de coacción. Que si usted no dice la verdad, nosotros lo vamos a fregar, o que si, ni amenaza o promesa, salvo las que están expresamente autorizadas en la ley penal o procesal penal. Ya serán, por ejemplo, los temas de delincuencia organizada, que ahí se puede convertir en colaborador eficaz hasta de su mamá. En esta situación, no. En esta situación solamente se le amonesta. Tampoco se usará medio alguno para obligarlo, inducirlo, determinarlo a declarar contra su voluntad. No se puede declarar contra su voluntad, que es lo que se relaciona al artículo 12 de la Constitución. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado y oído. La defensa de la persona son derechos que son inviolables. Entonces, acá se concatena esto. Entonces, tenemos que observar esas advertencias preliminares antes de entrar a esa declaración. Yo ya hice la investigación como fiscal y encontré que hay indicios suficientes para poder pedirle al juez que nos ordene una orden de captura. Y me voy y el juez tiene que evaluar esos indicios y si para él son necesariamente los que están acreditados para hacer esa relación entre los hechos y el imputado, emana la orden de captura, como lo habíamos determinado en el artículo 257. ¿Quién me está levantando la mano? Vamos a ver. Héctor Danilo. Sí, Lick, una pregunta. Respecto a este artículo 85 del Código Procesal, usted dice no puede ser coaccionado y usted lo ejemplificó bien, ¿verdad? Decir la verdad. Entonces, una pregunta. Al momento de que vamos a decir que esta persona que está sindicada lo están coaccionando para que diga, vos fuiste, y entonces él diga, sí, yo lo hice, ¿verdad? Pero fue coaccionado. En su defensa se puede decir, esta declaración del patrocinado, del defendido, no es válida de acuerdo al artículo 85 porque fue coaccionado y solicito que se descargue. ¿Algo así podría ser? Ahí está el artículo 12, por eso estamos haciendo esta relación del artículo 12. Dice, nadie podrá ser condenado ni privado violándole sus derechos. Además, ahí está el 14 que nos habla de la presunción de inocencia, mientras que no se haya declarado responsable judicialmente. El detenido y el ofendido Ministerio Público, los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita, tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna y en forma inmediata. Entonces, acá, en el artículo 7, les da la causa de detención y también le dice la misma notificación deberá hacerse por medio más rápido. En la persona que fue detenido designe la autoridad, será responsable de la efectividad. Los derechos del detenido en el 8,
todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que sean comprensibles, especialmente que pueda proveerse de un defensor. En este artículo 8, necesariamente nos tenemos que ir al 70. ¿Por qué? Porque el defensor, el defensor es el que va a hacer valer estos derechos que usted me está diciendo. Si el defensor observa que lo están coaccionando porque que diga la verdad y hasta quieren agredirlo o algo por el estilo, entonces es el defensor el que tiene que hacer valer sus derechos. Porque muchas personas no saben sus derechos, ¿verdad? Aquí en Guatemala hay muchas personas que se las llevan detenidas y no saben cuáles son sus derechos. Entonces, cuando no saben cómo son sus derechos, pues pueden pasar estas cosas. Y entonces, ante la ausencia de hacerlo valer, entonces, pues se da la coacción y hacerlo valer posteriormente ya cuesta como defensor. Miremos el 8 y dice, si lo están coaccionando, aquí le dicen, usted podrá tener en todas las diligencias, puede proveerse de un defensor. Entonces, en el 71 que les había dicho, habla los derechos del imputado. Si miramos el 71, los derechos que la Constitución y este código otorgan al imputado pueden hacerse valer por sí o por medio de su defensor, desde el primer acto del procedimiento dirigido en su contra. Bueno, ahí le está diciendo al imputado que usted puede tener un abogado defensor. Y en el 92, habla de su defensa, tal y como cual lo dice el 8. Allá le están diciendo, está detenido aquí, pero puede tener su abogado defensor. Entonces, ya en el derecho de tener su abogado defensor en el ejercicio de su defensa pública, dice, el sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Si no lo hiciera, el tribunal lo designará de oficio, que es el Instituto Nacional de la Defensa Pública, a más tardar antes de que se produzca su primera declaración sobre el hecho. Es la primera declaración en la que vamos a ver ahora en este momento. Según la reglamentación para la defensa oficial, si prefiere defenderse por sí mismo cuando el sindicato sea abogado, el tribunal lo utilizará para no perjudicar la eficacia. Pero aquí tiene derecho a un defensor. La intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones. Así es de que estamos frente a una audiencia en la cual tenemos que entrarle al desarrollo, que eso es lo que me interesa a mí el día de hoy en la clase. Entonces, al tenor del artículo 82 del Código Procesal Penal, ya sabemos las advertencias, ya sabemos que tiene que tener un abogado defensor, ya sabemos que no deberá ser coaccionado, ya sabemos que se le advertirá, se le hablará en una forma sencilla, se le hablará en una forma para que él entienda la situación y entonces nos enfrentamos a la audiencia. Está sentado el juez enfrente y a un lado está el Ministerio Público y en el otro lado está el defensor y a la par del defensor está el imputado. Hablando de una persona en particular. Y entonces empezamos con el desarrollo de la audiencia. Número 1. ¿Quién me lee el número 1, por favor, jóvenes? Así adelantamos. (82) numeral 1. Tenemos el código. Por favor, porque parece que no hay más. Muy bien, hasta ahí dejemos. Vean, el que toma la palabra, obviamente el que preside es el juez.
Señores, buenos días. Aquí estamos reunidos el día de hoy. Da la fecha, la hora. Iniciamos la primera declaración. Se encuentran presentes todos los sujetos procesales, Ministerio Público, Defensor. Y si hay querellante adhesivo, también lo mencionamos. Todos con sus datos de identificación, DPI, para establecer que sean ellos los que efectivamente están en la audiencia. Encontrándose ya todos presentes, el juez le da la palabra al Ministerio Público. Aquí dice, el juez concederá la palabra al fiscal para que intime esa palabrita, mejor si ustedes la subrayan o la marcan con amarillo, anaranjado, verde o cualquier color. Intime, ¿qué significa la terminología de intimación? Algo que le están atribuyendo, algún concepto en el cual le están atribuyendo algo en su contra. Intime. ¿Y qué le va a intimar? Los hechos. Porque usted el día 28 de octubre del año 2022, en la tercera calle, quinta avenida de la zona tal, usando armas de fuego, disparó en contra de la humanidad del señor tal, a quien resultó herido y que falleció posteriormente en el hospital. Esa es la intimación de los hechos al sindicado, a la persona que fue aprehendida por flagrancia o a la persona que le fue solicitada su aprehensión porque se investigó que definitivamente él estaba vinculado a los hechos como lo manifiesta el artículo 5 del Código Procesal Penal de la tutela judicial efectiva. Entonces, el juez le advierte al fiscal que tiene que indicarle todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar y su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y la descripción de los elementos de convicción existentes. ¿Qué significa eso? Se recuerda que cuando estudiamos el derecho penal, hablamos de las características y circunstancias del tipo. Si teníamos un homicidio, pues teníamos que dar a conocer en qué relación se dio el homicidio, que le dispararon. En el tema del lavado de dinero, en qué situaciones se dio el tema del lavado de dinero. Son todas esas circunstancias que regulariza el tipo penal, que en una relación de causalidad de conformidad con el artículo 10 del Código Penal, se concatena o se encaja prácticamente esos hechos con las circunstancias de Se quedó sin audio, Liz. No se le escucha, licenciado. No. No se escucha. No, licenciado, no se ¿Y le aquí? escucha. ¿Y ahora? No se escucha. Ahora sí, licenciado. Ahora Ya. sí, ¿Y ahora? ya, se le Sí, escucha. sí, ¿Sí ya se se le escucha? escucha. Bueno, sigamos pues, para no perder tiempo. Entonces, resulta que le tiene que decir el tiempo. ¿Cuándo fue? Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de fecha y de hora. El día de hoy, 28 de octubre, en tal dirección. Dice modo. ¿Cómo fue? Usted utilizando un arma de fuego, usted utilizando su computadora, le podíamos decir al personaje aquel que mencionó el compañero. Utilizando su computadora, hizo una transferencia o recabó una cantidad de dinero mayor de los $10,000 y por eso invirtió, convirtió, infirió y todo lo que dice el tipo penal del tipo de lavado de dinero, para hacer una relación partiendo de la idea que dio el compañero al inicio de la clase. El lugar. Tenemos que decir el lugar donde ocurrió el hecho. Su calificación jurídica es atendiendo a las circunstancias. Pues se le imputa el delito de asesinato. Se le imputa el delito de homicidio. Se le imputa el delito de extorsión. Se le imputa el delito de plagio y secuestro. De acuerdo a las circunstancias que se hayan previsto. Disposiciones legales aplicables son las que dice el Código Penal. Son lo que dice si el artículo 123 del Código Penal establece el homicidio. Por lo tanto, pues esa es la disposición legal que se está aplicando. Y la descripción de los elementos de comisión. ¿Qué tiene el Ministerio Público para demostrar eso? Entonces se hace una enumeración, 1, 2, 3, 4, 5, los que tenga. Va a decir álbum fotográfico donde se demuestra dónde están los impactos de bala del vehículo. Declaración del testigo XX que dijo que usted era el que había estado presente ahí, que lo reconoció físicamente. Un análisis pericial
que consiste en una extracción forense que se le hizo al dispositivo que usted estaba utilizando para lavar el dinero. Todo lo que se tenga, declaraciones de testigos, aquí entra todo lo que significa la prueba más adelante. Aquí se le llaman elementos de convicción, que son los que se relatan oralmente en esta audiencia por parte del fiscal. Entonces, el punto número 1 es la audiencia del fiscal. 2. ¿Quién me lee el numeral 2 del artículo 82? Pero por favor, adelantemos un poquito porque de aquí que se pongan de acuerdo para leer. Si el sindicato acepta declarar, el juez le dará el tiempo para que lo haga libremente. Vean, algo muy importante. ¿Se recuerdan que hablamos en los derechos de defensa, que nadie puede declarar contra sí mismo? Esos son los derechos que tiene el imputado. El imputado puede abstenerse a declarar o no, tal y como lo dice el 81. Le dice el juez al sindicado, al iniciar la audiencia, el juez explicará al sindicado con palabras sencillas y claras el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal. De la misma manera le informará los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que la decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Que puede abstenerse de declarar. Aquí en el número 2 del 82 dice si el sindicado acepta declarar, el juez le dará la palabra y lo hará que lo haga libremente. Entonces, aquí se cumplen las características de los principios fundamentales del debido proceso. Entonces aquí el segundo en hablar en la audiencia es el sindicado, donde le preguntan, ¿quiere usted declarar? No, señor juez. Bueno, entonces regrese a su lugar y siéntese ahí y observe qué es lo que va a pasar en esta audiencia. Si le pregunta al juez, ¿quiere usted declarar? Sí, señor juez. Ok, entonces ahí es donde entra la amonestación del artículo 85. Mire todo lo que tienen en juego estos artículos. Estos artículos que lo estamos viendo el día de hoy, por favor, tómenle nota y anótenlos allá aparte para que estos van juntos. En una u otra forma se van relacionando con el desarrollo de la audiencia. Entonces, se le puede advertir al imputado que se abstenga a declarar o si declara y le dice al juez, sí, yo quiero declarar, señor juez. Y bueno, tiene la palabra, exprese lo que usted quiera. Lo único que solo le amonesto que diga la verdad. Y le pido, por favor, que indique si aquí usted es objeto de alguna coacción o amenaza, ¿qué es lo que va a decir? No, yo no soy objeto de eso. Si lo manifiesta expresamente, pues el juez queda asegurado de todo ello. Y que queda, pues, exento de que él haya sido amenazado. Mire, señor juez, lo que me están acusando no es cierto. Son mentiras. A mí me están acusando porque lo que hizo el Ministerio Público es falso. Lo que hizo el Ministerio Público no va y puede decir todo lo que quiera. Cuando declara la persona como sindicado, entonces entramos al numeral 3 del 82. ¿Quién me lee el 3 del 82? Yo, licenciado, buenas noches. Por favor. Después de declarar, el sindicado puede ser sometido al interrogatorio legal del fiscal y del defensor. Véase esto tan importante. Si declara, entonces automáticamente se hace acreedor a que le van a preguntar tanto el fiscal como el defensor. El defensor es el que lo está defendiendo, valga la redundancia. Entonces, la primera pregunta, si él dijo, sí, señor juez, yo quiero declarar, le dan la palabra y él dice, mire, señor juez, a mí lo que me están acusando no es cierto, porque yo ese día estaba en otro lado y no estaba yo ahí y esto y el otro y todo lo que puede haber dicho. Aquí viene la intervención del fiscal y le dice, mire, señor Bonifacio Sagastume Contreras o como fuera, usted dijo, el fiscal tiene que basarse en lo que el imputado dijo. No preguntarle otras cosas que el imputado no ha dicho. Usted dijo en su declaración en este momento que usted se encontraba en Guanagasapa, Escuintla. Así es, señor. ¿Podría usted demostrar, podría usted indicar qué personas estaban acompañándolo? ¿Podría usted indicar si tiene algún comprobante en la cual pueda verificarse que efectivamente usted estaba ahí?
O si el Ministerio Público tiene una tesis de que él efectivamente mató al sujeto aquí en Guatemala, pues entonces le preguntará sobre cuestiones que lo hagan inducir a descubrirse en una forma de un interrogatorio estratégico. A contrario sensu, si el abogado lo interroga, el abogado va a tratar de apoyar la tesis de defensa que está siguiendo el sindicado. Por eso es que muchas veces los abogados recomiendan que el imputado no declare, porque si declara lo que hace es de que se compromete más o se evidencia más. Entonces queda de sobrepuesto que él estaba mintiendo y que lo que está diciendo el Ministerio Público es coherente y que se hizo una investigación exhaustiva. Entonces, pero muchos quieren declarar porque ellos se sienten inocentes y dicen, ¿cómo es posible que a mí me estén acusando eso? Y yo me voy a defender porque eso no es cierto, señor. Esa niña yo la cuido desde hace muchos años y cómo me están acusando ahorita de un abuso sexual. Si yo la he querido como padre. Qué sé yo, cualquier cosa puede salir a luz en esa declaración. Entonces es sometido a un interrogatorio. Para el fiscal es un interrogatorio y para el defensor es un contrainterrogatorio. Todo lo que preguntó el fiscal lo va a tratar de desvanecer con preguntas el defensor. No sé si me entienden, pero todo lo que yo le pregunto a favor del Ministerio Público lo tengo que contradecir en una forma de interrogatorio. Por eso se llama contrainterrogatorio al mismo sindicado. Si el sindicado dijo, por ejemplo, yo me encontraba en Guanagasapa, el defensor tiene que saber que ese señor estaba acompañado o se estaba tomando unas cervezas en una tienda. Entonces tiene que decir, mire, en algún momento usted salió de su casa y visitó algún comercio o algún... Sí, señor, me fui a tomar unas cervecitas a la tienda de Doña Mari que estaba en la esquina de mi pueblo. Ah, bueno, entonces si usted podría decir el nombre completo de la señora, eso es como para reforzar la tesis en contra de lo que dice el Ministerio Público, porque le estamos mandando en ese interrogatorio un mensaje al juez para que el juez ya vaya determinando cuál está más a favor y cuál está más en contra de las aseveraciones del interrogatorio que se pudo haber dado. Concluido el interrogatorio, pasamos al numeral 4. Por favor, en forma rapidita, antes que se nos vaya el tiempo, ¿quién me puede leer el artículo, el numeral 4? Numeral 4. El juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata. Ok. Aquí entramos en la discusión formal del problema. Tanto el fiscal como el defensor tienen que dar sus argumentaciones. Y aquí es una forma profesional. Aquí es donde yo les digo que a ustedes les va a tocar que actuar solitos, ya no con acompañantes ni con nadie. Ustedes van a tener que decirle al señor juez, después de haber escuchado la imputación del Ministerio Público, la intimación del Ministerio Público, así como lo que declaró el imputado, y en base a las constancias procesales que el ministerio presentó, como la de investigación de esto y eso, señalar que efectivamente esos son los elementos que constituyen los vínculos directos entre el hecho y el imputado, tal y como lo dice el 5 del Código Procesal Penal. Y dice, las circunstancias en que pudo ser cometido y el establecimiento de la posible participación del sindicado. Posible participación del sindicado. Eso quiere decir que el fiscal le va a decir al juez, mire, aquí se cree que hay suficientes indicios. ¿Qué es un indicio? Algo que indica, que orienta, que apunta, que señala a una persona conforme a sus actos que él fue el que cometió el delito. Entonces, después de que habla el fiscal, o haga su argumentación el fiscal, tiene que decir que se le ligue a proceso. Y aquí es donde empieza el proceso, per se. Tiene que decir en el 4, dice la posibilidad de ligarlo a proceso. Aquí en este momento es donde realmente empieza el momento del proceso. Debiendo resolver en forma inmediata el juez. Entonces, si el juez resuelve dictar un auto de procesamiento porque encuentra que los indicios que presentó el Ministerio Público son suficientes para ligarlo, dicta el auto de procesamiento. Es decir, lo liga a proceso y ahí es donde ya se le denomina al
la persona que fue sometido a esta primera declaración en calidad de procesado, sindicado, imputado. En ese momento. Pero también el juez puede acoger la versión del abogado defensor. Aquí es el papel bien importante del abogado defensor, en el sentido de decir, señor juez, todo lo que presentó el Ministerio Público resulta inadecuado, resulta fuera de lo real, resulta tal porque no es coherente con lo que dijo mi patrocinado o lo que dijo mi cliente, y por lo tanto yo solicito que no sea decretado el auto de procesamiento, sino que se le dicte una falta de mérito. Artículo 272 del Código Procesal Penal, si lo podemos ver. 272, a ver si ese es. 272, vamos a ver si... Ahí estamos. 272. Hay quien me lee el 272. Y ahí apúntele el numeral 4 del artículo 82. 272 del Código Procesal Penal. Ok, si la argumentación del abogado defensor, el abogado defensor se pone las pilas, analiza bien la situación y en ese momento plantea que no concurren, como dice el Ministerio Público de ello, entonces pide la falta de mérito. ¿Qué significa la falta de mérito? Que no se va a ir preso. Ahí lo libran y lo saca ese día. Bueno, si no, entonces el juez dicta auto de procesamiento. Y a la vez el auto de prisión preventiva, si así lo considere, de acuerdo a la situación que prevalezca en las circunstancias. Entonces nos vamos al artículo, al numeral 5. ¿Alguien que me lea el numeral 5, por favor, jóvenes? Buenas noches, licenciado. Numeral 5. El juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción debiendo el juez resolver en forma inmediata. Ok. Aquí es si se queda o no se queda preso el jurado o privado de libertad. Entonces ya se le dictó el auto de prisión y entonces en este numeral 5, ahí es donde se juega la suerte o la situación especial del imputado y obviamente con la argumentación que haga el abogado defensor. Entonces le concede la palabra otra vez al fiscal y al defensor. Este es el juego del debate, el juego del juicio, del proceso, para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de las medidas de coerción. Medidas de coerción es pues que se quede privado de libertad, le limitan la libertad, es una medida de coerción, tal y como cual lo dice el artículo 276, que impone una medida de coerción o rechace la revocable. Entonces aquí el fiscal dice, señor juez, usted ya mismo ha tenido a la vista todos los documentos y elementos de convicción que se han presentado, así como la argumentación de esta fiscalía, en cuanto que encontramos que el señor José Rolando Ramírez Hernández es directamente vinculado a los hechos que se le han indilgado, por lo tanto, se considera que los indicios que se presentaron son suficientes para poder dictar un auto de prisión preventiva. En este numeral 5, póngale entre paréntesis prisión preventiva y póngale entre paréntesis el 276. Aquí es donde el fiscal indica, por ejemplo, si es un delito de asesinato, entonces le va a decir, mire, señor juez, en este caso hay un peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 263, anoten esos artículos, 263, pues el imputado puede destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba, influir en cualquiera de los coimputados, testigos y peritos, amenazándolos o qué sé yo, o falsamente, o que comporten de manera desleal o reticente. Y también hay peligro de fuga, porque este señor
se nos puede ir. Dice, para decidir acerca del peligro de fuga. Dice, no tiene arraigo en el país, es salvadoreño, es nicaragüense, y entonces él lo que va a hacer ahora, nada más salir de aquí, es que se va a ir del país. Entonces hay que asegurarlo para que no se vaya del país y por lo tanto, como no tiene arraigo, y se espera que la pena que se espera como resultado del procedimiento es muy fuerte y tendrá que estar él resguardado en prisión. El comportamiento del sindicado o imputado durante la medida que se indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Entonces, a este número 5, pónganle a la par 262, 263 y pónganle el 276. El abogado defensor, por su parte, va a decir, no, señor juez, fíjese que él es de escasos recursos, él no se va a ir, él va a estar aquí en Guatemala, no se va a poder fugar, no hay obstáculo en la persecución penal porque él no va a influir, se compromete a estar aquí con un arresto domiciliario. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 264, ese es el que más usa el abogado defensor. El abogado defensor habla de una medida sustitutiva. En el 264 pónganle ustedes, ahí dice sustitución, pero ustedes pónganlo en el lenguaje común tribunalicio, se oye y se escucha, valga la redundancia, que es la medida sustitutiva. En esa medida sustitutiva pónganle el numeral 5 del artículo 82 al 264. Siempre que el peligro de fuga o obstaculización de la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitando por aplicación de otra medida menos grave para el imputado, el juez o tribunal competente de oficio podrá imponerle alguna de las medidas sustitutivas. Entonces le puede poner el arresto domiciliario, la obligación de someterse al cuidado y vigilancia, la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal y la prohibición de salir sin autorización del país y la prohibición de concurrir a determinadas reuniones, la prohibición de comunicarse con personas determinadas. Esa es la medida sustitutivas que le pueden decir, tomando en cuenta que no se encuentra entre los delitos que prohíbe el numeral 7 en el subpárrafo tercero, que dice, no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en los procesos instruidos contra residentes, delincuentes habituales o por los delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menor de 12 años, edad, plagio, secuestro y de todas las formas, sabotaje, robo agravado. A estos delitos no se les otorga medida, entonces se queda preso la persona. Si es asesinato, se tiene que quedar preso. Y por último, el 6, lo voy a leer yo para abreviar. El fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. Este plazo razonable de la investigación, aquí es donde yo les digo que empieza la etapa preparatoria. Ahí, para no confundir con la clasificación de los delitos. La etapa preparatoria empieza a partir de este momento. ¿Cuál es la fase del proceso inicial? La etapa preparatoria, que el juez la define. El fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y el día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en el plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 a partir de la fecha de fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto, se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que pueda examinarlo hasta la fecha fijada para la audiencia. Eso quiere decir que a partir de ese momento van a fijar un plazo de 3 meses, 6 meses, 4 meses, 5 meses, 2 meses, 1 mes, para que se lleve a cabo la etapa preparatoria, donde el Ministerio Público tiene que afinar todo lo que tenía inicialmente en su declaración, a la declaración, y el sujeto pues se quedará detenido, se quedará privado de su libertad durante el plazo que concluya la investigación. Concluida la investigación, el juez ahí fijará de una vez la fecha y hora para el acto conclusivo. Eso quiere decir si va a acusar, va a sobreseer o va a clausurar. Y las personas que aparezcan como querellante adhesivo en el numeral 7 del 82 dice, querellante legalmente acreditado podrá intervenir en la audiencia a continuación del fiscal. Las partes no podrán oponerse a la presencia del querellante en la misma. Así es de que esto es lo que se refiere la etapa preparatoria, que es a partir del momento de la primera declaración. Si ustedes ahí donde dice desarrollo en el artículo 82 le pudieran poner primera declaración indagatoria, se los agradecería porque eso los va a orientar muchísimo.
Jóvenes, yo creo que me excedí, ¿verdad? ¿Estamos sobre la hora o cómo vamos? Sí, ya son las 7. Bueno, entonces les agradezco su atención. Agotamos lo que es la fase preparatoria y la próxima ya vamos a ver la intermedia. Las incidencias que se dan en la fase preparatoria, como los reconocimientos y todo lo demás que vamos a ver. Les agradezco mucho su atención. Gracias por las personas que participaron. Dieron una armonía más dinámica a la clase. Les agradezco que por favor cuando pida que me lean un artículo, por favor, lo tengan a la mano. El problema es que no tienen sus leyes a la mano y entonces no podemos trabajar en esa forma porque tenemos que tener, cuando recibamos el curso de procesal penal, Constitución, ley del organismo judicial, código penal y el código procesal penal, por supuesto. Si es posible, la ley de amparo, porque en algún momento nos presentan un amparo. Bueno, estamos a la orden, jóvenes. Los dejo porque si no, hay otras clases que ustedes tienen que recibir. Y nos vemos el próximo, ¿qué fecha? Es feriado el lunes, martes el Día de los Santos. Jueves. Jueves, licenciado. Jueves, primero Dios el jueves, entonces. Nos vemos y les deseo lo mejor. Remachen lo que vimos, por favor. Pónganse a leer un poquito otra vez lo que vimos y amarran definitivamente lo que es la primera declaración indagatoria y la etapa preparatoria. ¿Estamos? Licenciado, pásame. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado.